Sí, entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Habíamos estado viendo la vez pasada lo que es el tema de la entropía. Entonces habíamos visto la desigualdad de Clausius y algunos procedimientos para describir el concepto de la entropía, que nos dice que es una propiedad del sistema, ya que se mantiene constante para un estado determinado, independientemente de la trayectoria que se sigue para un determinado ciclo. Es decir, cuando cambiamos de un estado a otro y regresamos al mismo estado, entonces la entropía se sigue manteniendo, sigue siendo la misma, y esto es porque es una propiedad. Entonces, es más bien por esa razón es que se define como una propiedad, ya que las propiedades son características del sistema y no dependen de los procesos o de las trayectorias que se siguen. Pues por eso es que se definió esta cantidad como una propiedad y se le llamó entropía. Es básicamente delta Q sobre T. Bueno, no, delta Q sobre T para un proceso reversible. Entonces, en caso de que el proceso no es reversible, entonces esta cantidad puede ser mayor que cero. Y entonces es donde veíamos que la entropía puede aumentar para un sistema. Puede, en el caso de que sea un proceso reversible, igual a cero. En otro caso, si hay irreversibilidades, entonces va a aumentar, y es algo que se debe a las irreversibilidades. Entonces decíamos, para un proceso adiabático como delta Q sobre T, en este caso Q es igual a cero, un proceso adiabático, entonces si este proceso es reversible también, entonces el cambio de entropía va a ser igual a cero. Entonces este caso es reversible. Entonces eso nos da un proceso adiabático reversible. El cambio de entropía es igual a cero. Y eso nos sirve para cuando analizamos un sistema termodinámico, y como vemos que pasa de un estado 1 a un estado 2, y si este proceso a través del cual pasa de un estado a otro es un proceso adiabático reversible, entonces el cambio de entropía es igual a cero, y eso nos sirve para poder obtener las propiedades en el otro estado, considerando que la entropía se mantiene constante. Nos decimos, eso se cumple para un proceso reversible o internamente reversible, ya que para que un proceso sea reversible debe ser también internamente reversible. Y decíamos entonces, básicamente el calor también se podría obtener despejando el Q de esta relación de delta S es igual a Q sobre T, o delta Q sobre T. Entonces el calor reversible es igual a la integral de un estado 1 a un estado 2 de la temperatura por la diferencial de entropía. Decimos, esa propiedad entropía se denota con la letra S, y el calor reversible es el calor que se transfiere durante un proceso reversible, es el producto de la temperatura por el cambio de entropía. Y decíamos, hay unas relaciones o ecuaciones que relacionan el calor con la temperatura, se conocen como ecuaciones gibsianas y también ecuaciones TdS, y se obtienen a partir de la primera ley de la termodinámica para un proceso internamente reversible.
decíamos, este calor es igual al producto de la temperatura por la diferencial de entropía. Entonces, combinando estas ecuaciones, habíamos obtenido una relación que es TdS igual a dU por presión por diferencial de volumen, lo cual aplica para un sistema cerrado. Un sistema cerrado en el cual no entra ni sale masa del sistema. Y esto es por unidad de masa también. Eso también lo podemos aplicar para el caso de un gas ideal. Esta relación sería más general para una sustancia pura y para el caso de un gas ideal. Entonces esa relación la podemos desarrollar también tomando en cuenta que para un gas ideal, decíamos, la energía interna y el cambio de energía interna es una función de la temperatura y del calor específico, que puede ser a presión constante o a volumen constante. En el caso de la energía interna es el calor específico a volumen constante, y en el caso de la entalpía es el calor específico a presión constante. Entonces, utilizando esta ecuación o esta relación del cambio de energía interna igual al calor específico por el cambio de temperatura, también podemos obtener una expresión para el cambio de entropía de un estado 1 a un estado 2 como función de la temperatura y de las otras propiedades, como el volumen específico entre 1 y 2, entre esos dos estados. También podemos considerar el caso cuando la presión se mantiene constante, y en ese caso se considera la entalpía, y también podemos obtener una expresión para obtener ese cambio de la entropía de un estado 1 a un estado 2 en función de las propiedades de la presión y de la temperatura en esos estados. Entonces, básicamente esas son las expresiones para obtener el cambio de entropía de un estado 1 a un estado 2 en función de otras propiedades que conocemos, que pueden ser la temperatura y la presión, en el caso de un gas ideal y para un sistema cerrado. Entonces, ahora vamos a ilustrar las propiedades en un diagrama, como en el caso del diagrama de temperatura-volumen o presión-volumen. También podemos utilizar un diagrama de temperatura-entropía, un diagrama entalpía-entropía. Entonces, estos diagramas también nos sirven para analizar los procesos, analizar los sistemas de la misma manera o de manera similar, como en el caso de los diagramas temperatura-volumen, presión-volumen, en donde nos sirven para ilustrar el diagrama de fases, nos sirve para identificar en qué zona se encuentra una sustancia en un sistema que tiene algunas propiedades determinadas, y entonces eso nos sirve para, una vez identificado el estado en que se encuentra un sistema, poder obtener las demás propiedades a partir de las tablas, ya que, como habíamos visto anteriormente en las tablas de vapor, podemos obtener algunas propiedades como son el volumen específico, la presión, la temperatura o la energía interna, inclusive la entalpía, conociendo dos propiedades de una sustancia en un sistema, que son, siempre y cuando estas propiedades sean independientes o intensivas, podemos conocer las demás propiedades del sistema y entonces conocer todo el sistema, en todo el estado del sistema, todas sus propiedades, todas sus características. Entonces, decimos, esta propiedad de la entropía nos va a servir para obtener más información acerca del sistema, acerca del estado de una sustancia.
ya sea una sustancia pura o un gas ideal, o sí, en particular para las sustancias puras es donde utilizamos estos diagramas para obtener propiedades. Y decíamos cuando utilizamos las tablas, podemos recordar que en una columna nos da la energía interna, en otra columna nos da entalpía, y también hay otra columna que es para la entropía que no habíamos utilizado, que no hemos utilizado, pero que también podemos utilizar y nos es útil también para estos análisis. Entonces vamos a poner un diagrama que nos permita obtener estas propiedades. Decimos en este caso sería un diagrama temperatura-entropía. En este caso también ilustramos la curva de saturación, en la cual podemos ubicar por ejemplo, el punto crítico, que recordamos que es el punto en el cual las líneas o curvas de líquido saturado y vapor saturado coinciden. Y esto ocurre en el punto máximo, en el punto más alto de la curva. Ese sería el punto crítico, y de este lado tenemos la zona de líquido, líquido comprimido, y luego aquí dentro de esta curva de saturación tenemos la zona de mezcla. Y en la derecha tenemos la región de vapor sobrecalentado. Entonces esto es parecido a los otros diagramas que habíamos visto anteriormente para sustancia pura, ya sea en particular de temperatura volumen, presión volumen, que habíamos estado manejando. Entonces este diagrama, decíamos, es en cierta forma parecido, pero cambia la propiedad que estamos graficando en el eje X. En este caso se trata de la entropía. Y para que podamos entender más claramente este concepto, lo estaríamos ilustrando en algunos ejercicios para que se pueda entender más claramente, ya que es un concepto un poco más abstracto y que a veces no queda muy claro. Entonces, aquí en este diagrama podemos ilustrar una línea de volumen constante. Y esta ocurre de esta forma. Y entonces recordamos que en el caso del diagrama temperatura-volumen, también tenemos una línea así como de este tipo. Sin embargo, en este caso, la línea que se mantenía constante aquí en esta línea
Entonces esta línea de color verde nos representa una propiedad que se mantiene constante. En este caso es el volumen específico. Es igual a constante. Entonces decimos, comparando con el diagrama temperatura-volumen que habíamos manejado anteriormente, la propiedad que se mantenía constante a lo largo de esta línea verde era la presión. La presión se mantenía constante en esa línea, y luego para el caso del diagrama presión-volumen, teníamos entonces otra línea que también nos representaba otra propiedad que se mantenía constante. En ese caso era la temperatura, pero iba al revés, venía disminuyendo de izquierda a derecha y pasando también por la zona de mezcla, en donde también se mantenía horizontal, o sea, manteniéndose constante. Entonces, también, en este caso, tenemos una propiedad que se mantiene constante en esta línea, y esta es el volumen. Y también tenemos bueno, ese es el volumen, y también tenemos otra que es la presión, que también se mantiene constante. Aquí en este caso el volumen, de hecho, pasa más el volumen sí pasa más abajo, más el volumen no pasa horizontalmente exactamente, no es exactamente horizontal, va disminuyendo o va aumentando, digamos, a través de la zona de mezcla. Y de hecho es un poco más curvo también. Tenemos otras líneas también que nos representan la calidad constante. Esta línea nos representaría una calidad igual a un valor constante que puede ser, digamos, 10%. Y también podemos tener otra línea más cercana a la curva de vapor saturado, en la cual nos representa también un valor de calidad constante, pero
Aquí ya, digamos, nos representa cerca de un 90%. Y otras líneas entre medio nos representarían valores de la calidad intermedios también. Por ejemplo, una línea de 50% estaría más o menos en medio, también casi vertical. Una línea que nos representa la entalpía constante vendría, casi pasaría de esta forma. Como decíamos, esta es la línea de líquido saturado. Y aquí es línea de vapor saturado. Entonces, básicamente eso sería lo que nos daría este diagrama. Aquí podemos tener diferentes valores de temperatura que pueden ser diferentes valores, digamos, en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Y ahora vamos a ver también que la entropía también tiene unidades, y estas unidades son BTU sobre libra masa grado Rankine. Esto en el caso del sistema inglés, pero en el caso del sistema internacional también nos daría lo que es en este caso unidades de energía o de calor sobre unidades de masa, que es kilogramo por unidades de temperatura absoluta, que sería grado Kelvin. Entonces serían sus unidades, y como vemos aquí también estas unidades también las podemos obtener o ver de qué unidades nos dan. Si regresamos aquí a la definición, qué unidades nos daría si tenemos entonces recordamos que esto nos da unidades delta Q sobre T, o sea, de calor sobre temperatura. Por eso vemos aquí que son unidades de energía entre unidades de energía por unidad de masa, es decir, energía específico, y unidades de temperatura, entre unidades de temperatura también. Entonces, lo que nos da estas unidades para la entropía, y pueden variar diferentes valores. Aquí podemos tener valores en diferentes valores para la entropía, y estarían dados en estas unidades. Entonces también
podríamos buscar los valores después de las tablas, conociendo dos propiedades que nos identifiquen el estado de un sistema. Entonces, para determinar en la zona de mezcla el valor de la entropía, sería también algo similar a como hemos estado haciendo para determinar los valores de otras propiedades en la región de la zona de mezcla. Y ahí podemos recordar que la calidad es igual. Por ejemplo, si conocemos los volúmenes específicos, entonces sería volumen específico menos volumen específico de líquido saturado entre volumen específico de gas saturado menos volumen específico de líquido saturado. Entonces, anteriormente habíamos estado utilizando esta fórmula para obtener la calidad en función del volumen específico, y también habíamos utilizado esta fórmula, bueno, una fórmula parecida en función de la energía interna, lo cual nos da, es igual que la calidad es igual a la energía interna de la mezcla menos la energía interna del líquido saturado entre energía interna del vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado o líquido comprimido. Y esto también podemos expresarlo en función de las entalpías. En este caso también aquí es la entalpía de la mezcla menos la entalpía del líquido saturado o comprimido, líquido saturado más bien, y dividido entre la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Y ahora vamos a incluir también a la entropía para calcular el valor de la calidad de la mezcla cuando una sustancia se encuentra en la zona de mezcla. Y entonces sería algo similar también a las otras fórmulas. Entonces aquí en este caso nada más en lugar de las otras propiedades, entonces utilizamos la entropía S, y entonces nos quedaría como la entropía S de la mezcla menos la entropía del SF del líquido saturado. Todo esto dividido entre SG menos SF, que serían las entropías de vapor saturado y líquido saturado. Entonces ahí, como vemos este diagrama, tenemos ahí las propiedades y la utilidad es para la utilidad de la entropía resulta ser mayor para el caso de procesos isentrópicos, los cuales también se conocen como procesos adiabáticos reversibles. Podemos decir que mayor utilidad de la entropía es para procesos isentrópicos y estos procesos también se conocen como
más bien ocurren cuando tenemos un proceso adiabático reversible. Entonces, ¿por qué resulta de utilidad en este caso para este tipo de procesos? La entropía resulta de utilidad para este tipo de procesos que isentrópicos. Isentrópico quiere decir que la entropía se mantiene constante. En estos casos, en estos procesos donde la entropía se mantiene constante, entonces pues es un proceso isentrópico. Entonces es similar en el caso en donde la temperatura se mantiene constante, es un proceso isotérmico, o si se mantiene el volumen específico constante, también un proceso isovolumétrico. En este caso, la entropía se puede mantener constante en algún proceso, sin embargo, habíamos visto que este tipo de procesos, para que se mantenga constante, pues el intercambio de calor debe de ser cero, porque o más bien cuando es cero el calor que se transfiere, eso nos produce que el cambio de entropía sea cero también, porque la entropía depende del calor sobre la temperatura. Entonces, ese tipo de procesos nos implica que no hay cambio de entropía, un proceso adiabático, pero aparte de adiabático, también debe de ser reversible este proceso, ya que un proceso reversible es el que no tiene irreversibilidades. Y entonces, habiendo irreversibilidades como la fricción o una transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finita, eso nos produce irreversibilidades. Y con estas irreversibilidades el proceso se convierte en irreversible, lo cual produce un cambio en la entropía. Entonces, el único caso de esto es cuando es un proceso adiabático y también reversible al mismo tiempo. Entonces, básicamente esto sería un diagrama temperatura-entropía, y eso, decíamos, nos resulta de utilidad para cuando estamos analizando procesos adiabáticos reversibles, o cuando algún proceso de un ciclo se mantiene a entropía constante. Entonces eso nos resulta de utilidad. Y también nos resulta de utilidad otro diagrama que nos incluye a otras propiedades, que son la entalpía, que ya habíamos manejado anteriormente, junto con esta misma propiedad que es la entropía. Entonces sería un diagrama entalpía-entropía, y que se conoce también como diagrama de Molière, y nos grafica estas dos propiedades, la entalpía y la entropía, y que también resulta de utilidad para seguir analizando los procesos, analizando los sistemas, obtener sus propiedades. Y esto lo vamos entonces ya mejor lo vamos a dejar para la próxima. Y también podemos tener diagrama presión-entropía, presión
Entonces decíamos, podemos tener temperatura, entropía, entalpía, entropía, presión, entropía. Estos diagramas nos sirven básicamente para analizar los procesos. Y entonces, sí, esto lo dejamos para la próxima. Y entonces, creo que hasta aquí dejamos por el día de hoy. Y vamos a, entonces, a pasar lista. Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cureño Vázquez, Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Hernández Sierra, Profe, creo que no se escuchó a mi compañera Hernández Rodríguez, pero sí está en la clase. sí, no se escuchó. Sí, está bien. Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Narrieta Caballero, López Castillo, Presente. Rosas, sí, sí está. Martínez Villeda, Presente. Mejía Sánchez, ¿Se escucha?